Tengan todos un excelente día, estimado maestro Magíster Javier Viñals Ruiz, estimados compañeros. Nos ha tocado en esta oportunidad exponer acerca del tema Grandes teólogos del siglo IV y V del curso Historia de la Iglesia del año 0 al año 500. Los integrantes del grupo son Nacayo Cavada Pablo Samuel, Sedano Pinillos Alfredo Esteban, Muñoz Flores de Cacha Elizabeth, Alba Juárez Santos Eric y Nacayo Ibáñez Renzo Hideki. Vamos a iniciar con el primer teólogo resaltante del siglo IV, Dídimo el Ciego. Su biografía. Nació hacia el año 313 en Alejandría y murió hacia el año 398, o sea, vivió 85 años. A la edad de 4 o 5 años quedó ciego para toda su vida, pese a lo cual sobresalió como uno de los hombres más eruditos de su tiempo. Rufino de Aquilea, escritor y exegeta cristiano de la antigüedad, describe lo que fue su dura vida de trabajo diciendo que entremezclaba la oración con el estudio y el trabajo y se dedicaba durante noches ininterrumpidas no a leer, sino a oír, para que lo que a otros les era proporcionado mediante la vista, le fuese a él mediante el oído. Retenía de tal modo en su memoria y en su mente que parecía que no sólo había escuchado todo lo leído, sino más bien que lo había grabado en las páginas de su mente. De esta manera, en breve espacio de tiempo, alcanzó tal acervo de ciencia y erudición que llegó a ser doctor de la escuela eclesiástica. Dídimo residió siempre en Alejandría, de cuya escuela fue presidente a petición de Atanasio. Cuenta entre sus alumnos de más renombre a Rufino y a San Jerónimo. Grande las obras, grande fue la producción literaria de Dídimo, tanto en el campo exegético como en el dogmático. Muchas de sus obras desaparecieron a raíz de la condenación como origenista, o sea que él afirmaba la eternidad del hombre, a diferencia del catolicismo. Otras están atribuidas a escritor distinto y de la mayor parte solo se conservan fragmentos. Su doctrina. Hay que reconocer que Dídimo es hijo de su tiempo y que su enseñanza, por tanto, se centra en torno a lo que fue el tema de entonces, la Trinidad, Padre, Cristo y Espíritu Santo. Recalca la unidad de sustancia en la Trinidad, deduciendo de ella la unidad de operación común a las tres divinas personas. Otras veces, en cambio, argumenta de modo inverso, deduciendo de la unidad de la operación la única sustancia común a las personas trinitarias. Usa los términos ousia y physis para identificar la sustancia concreta y en cambio para indicar las personas emplea hipóstasis y prosopon. En la Trinidad todo es idéntico excepto en lo que median las relaciones personales. Hermanos, en esta oportunidad voy a exponer sobre la vida y obra de Arnovio de Sica. Más conocido como Arnovio, filósofo, apologista y patrístico, fue un retórico pagano y detractor del cristianismo. Tras una tardía conversión a la fe cristiana, fue un polemista cristiano del siglo IV. Nació en Sica en el año 240 y murió en el año 327, pequeña ciudad de África donde fue maestro y enseñó retórica a finales del siglo III. Según este testimonio de San Jerónimo, antes de su conversión había atacado a la fe cristiana. Posteriormente, y habiendo solicitado ser admitido en el seno de la iglesia, y ante la desconfianza de su obispo, que le pidió una muestra de sinceridad, escribe al Versus Nationes. Arnovio no fue un pensador claro ni un escritor habilidoso. Cuando intenta filosofar, le traiciona su falta de estudio profundo. La mitología griega que conoce es a través del pedagogo Clemente de Alejandría, y la mitología romana procede de Cornelio Labeo. Solo tuvo un conocimiento superficial del cristianismo. Su ingenuo modalismo es simplemente la expresión de un sentimiento supersticioso y sus nociones sobre el origen, naturaleza y continuidad del alma se aleja del concepto cristiano. Autor del libro Nationes contra los paganos, escrito en el año 305, es de contenido filosófico. En sus dos primeros libros van encaminados
a rebatir la superstición pagana que estima a los cristianos responsables de las calamidades que suceden a la humanidad. Los libros del 3 al 5 constituyen una violenta requisitoría contra la mitología grecorromana. Con fecundidad retórica desarrolla los temas tradicionales, llevado a sus últimas consecuencias de ridículo las leyendas paganas. Los libros 6 y 7 son un ataque al culto politeísta y defiende a los cristianos de las acusaciones de impiedad. Adquiere especial interés por la cantidad de detalles concernientes a ritos y ceremonias. Arnovio, siendo de menor importancia, fue uno de los muchos teólogos en la historia de las raíces africanas de la cristiandad latina. La Iglesia africana de los primeros siglos desempeñó un papel importante en la vida y desarrollo del cristianismo occidental. En Arnovio tenemos un neoconverso de edad avanzada y amplia erudición pagana, influenciado por todas las escuelas, desde Platón a los gnósticos y de los estoicos a los epicúreos, que se adhiere de corazón a la verdad cristiana, asimilada muy lentamente. Gracias, hermanos. Basilio el Grande. San Basilio de Cesarea hacia 330 al 779, llamado también Basilio el Magno, fue obispo de Cesarea, uno de los 4 principales padres de la Iglesia griega. En sus escritos teológicos hubo de combatir a los arrianos, tratando a la vez de atraerlos a la ortodoxia. Bibliografía. Pertenecía a una familia de antigua tradición cristiana. Su madre Emelia, su hermana Marina y su hermano Gregorio de Nisa y Pedro de Sebaste serían venerados como santos. Concibió entonces el deseo de consagrarse al ahondamiento espiritual. Recibió el bautismo y visitó a eremitas de Siria y Egipto en el 358. Se retiró a un cenobio no lejos de Neocesarea. Allí preparó con su amigo Gregorio Nacianceno una antología de textos de orígenes titulado Filocalia, Florilegio, y empezó a componer las 2 reglas monásticas a las que daría forma definitiva en periodos sucesivos. Primero, las Longiores y Fuchsius Tractat, y luego las Breviores y Brevius Stata. Hechos. Estas definiciones y el conjunto de la posición teológica de San Basilio aparecen expresadas más claramente en las epístolas que en los escritos teológicos y exegéticos, entre los cuales figuran 9 homilias sobre la creación, 18 acerca de los salmos, aunque solamente 13 son auténticos, y a otras 20 aproximadamente sobre otros temas. Notable interés en cuanto a la actitud de los cristianos respecto a la cultura clásica ofrece el discurso a los jóvenes sobre la manera de sacar provecho de la literatura griega. Otros textos poseen menos importancia y de algunos se discute la autenticidad. De Virginitate, por ejemplo, debe atribuirse más bien el contemporáneo y homónimo obispo de Ancira, uno de los jefes del grupo semiarriano. San Basilio es también padre de la liturgia que lleva su nombre, vigente aún con ciertas modificaciones en el culto griego. La festividad de San Basilio el Grande es celebrada el 2 de enero por la Iglesia romana y el 1 de enero por la Iglesia griega. En la tradición griega, la figura de San Basilio cumple un cometido similar al Papa Noel a los Reyes Magos, trayendo regalos a los niños el 1 de año. El Señor le bendiga. Vamos a hacer una breve exposición de la vida de Lactancio, un siervo del Señor del siglo IV. Su nombre completo fue Lucio Cecilio Firmiano Lactancio y se desempeñó, o en su vida fue un filósofo, escritor latino y apologista cristiano, nacido el año 240 después de Cristo en la ciudad de Sirta, actual Constantina, en Argelia, África, y murió aproximadamente en el año 325 después de Cristo en la ciudad de Augusta Treverorum, el actual Treveris, en Alemania. Tenía un verso y una forma de escritura tan prominente que se le llegó a considerar el Cicerón cristiano.
su formación pagana, académica y filosófica lo llevó a ser contratado por Diocleciano mismo como maestro de retórica latina en el reino de Numidia, pero cuando se convirtió en cristiano, pues tuvo que afrontar las consecuencias de la persecución motivadas por el mismo emperador Diocleciano y perdió su trabajo y tuvo que escapar a su natal Cirta para poder salvar su vida. Durante esta época, durante esos 10 años de persecución, tuvo una vida bastante, eh, eh, digamos, escasa, rodeada por la miseria, ya que no conseguía trabajo y solamente se dedicaba pues a editar libros o a escribir libros y no le alcanzaba para sustentar sus necesidades básicas. Pero al ascenso de Constantino, cuando murió Diocleciano, pues esta situación cambió y el mismo Constantino en el año 317 lo llevó a la ciudad de Augusta Treverorum, donde finalmente murió y ahí fue educador del hijo de Constantino, ¿no? El príncipe Crispo. Ahora bien, en cuanto a su obra, tiene 4 obras que son llamativas. La primera es Instituciones Divinas, en la que habla hace un compendio de las doctrinas cristianas y es un libro de apología contra el paganismo. El libro sobre la obra de Dios, en este libro, él hace una defensa acerca de la providencia de Dios y que el hombre básicamente sin Dios no puede lograr nada y todo su presente, pasado y futuro está centrado en Dios. Respecto a la ira de Dios, sobre la ira de Dios es otro de sus libros en el cual habla acerca de que la ira de Dios es necesaria como parte de su carácter santo, ¿no? Y finalmente sobre la muerte de los perseguidores, en esta obra pues Lactancio habla de cómo los perseguidores, desde Nerón hasta Diocleciano y Maximiano, que eran contemporáneos suyos, tuvieron muertes terribles y situaciones muy difíciles, y todo esto lo atañe obviamente a su condición de perseguidores de la iglesia. Bueno, y esta obra, aunque tiene ese carácter un tanto personal, digámoslo así, ¿no? Lo que sufrió, pero cuenta como una gran fuente histórica y nos deja un legado importante como cristianos que debemos aprender de su paciencia y de lo que sufrió y vivió como siervo de Dios. Dios les bendiga. En esta hora vamos a hablar de Gregorio Nacianceno. Gregorio fue un arzobispo cristiano de Constantinopla del siglo IV. Está ampliamente considerado como el más completo estilista retórico de la patrística. Como orador y filósofo formado en la tradición clásica, introdujo elementos helenísticos a la iglesia primitiva, estableciendo el paradigma de los teólogos eclesiásticos bizantinos. El parte sacerdocio. En el año 357 regresa a Nacianzano, bautizándose en el 360, y en el año 361 fue ordenado presbítero por su padre, quien quería que le ayudase en la atención de la comunidad cristiana local. Gregorio se encontró con que la comunidad cristiana local estaba dividida por diferencias teológicas, y a su padre acusado de herejías por los monjes locales. Gregorio ayudó a sanar las divisiones a través de una combinación de diplomacia personal y oratoria. Se ordena sacerdote y permanece durante 10 años en ese lugar. Las obras. Debido a la tendencia de Gregorio a comentar aspectos de su vida personal dentro de sus obras, estas son fácilmente fechables y muestran claramente la evolución de su pensamiento. Sus cartas fueron recogidas por el Migne en el volumen 37 de su patrología griega. Aparecen 249, aunque con algunas espurias. En el año 359 muchas dirigidas a Basilio. 3 cartas teológicas sobre el apolinarismo han sido publicadas por Source en el volumen 208 de su colección. Su obra poética se divide en Carmina Dogmática, que cuenta con 38 poemas, Carmina Moralia, con 40 poemas, sobre sí mismo, 99 poemas, sobre sus amigos, 8 poemas, Epitafios, 129 poemas, y Epigramata, 94 poemas, todos en el volumen 37 del Migne. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias.